Estudio aquí en TC en Quito, Pedro de la Cruz. Él es asambleísta en estos momentos, pero también está de candidato a asambleísta nacional por las listas de país. Muy buenos días, Pedro, gracias por estar con nosotros. Buenos días, pueblo ecuatoriano. Pedro, a ver, hay un tema que en estos momentos está en debate por dos motivos. Uno, porque la Asamblea está hablando de las reformas judiciales, y otro, porque vemos a diario la justicia indígena. Un poco está relacionado el hecho de que la falta de institucionalidad judicial lleve a tomar la justicia por mano propia. Bueno, tal vez en algunos casos, no solamente en los pueblos indígenas, sino que en la ciudadanía común, porque no ha habido justicia realmente. En algunos casos han tomado la justicia por mano propia, pero tal vez en lo que se muestra en los medios de comunicación son los excesos que de repente se le va, y eso sí es lamentable para nosotros como pueblos indígenas, porque la justicia indígena más es una justicia oral, y que cuando comete algún error, si habla la verdad, se salva, o sea, no es juzgado, pero si no habla la verdad, ahí es juzgado. Pero no, la justicia, claramente en la Constitución habla, la administración de justicia indígena está en el marco de los respeto de los derechos humanos. Pero usted está de y acuerdo las normas con la internacionales. ¿Usted está de acuerdo con la justicia? Nosotros creemos que está ya reconocido en la Constitución, creemos que hay que normar, hay que poner una ley. Claro que en la ley que aprobamos el código de la función judicial, de la justicia, está algún momento explicitando, pero yo creo que hay que ir más allá para regular la administración de justicia indígena, que no nos pase lo que en algunos casos que ha pasado en el país. Y en ese sentido nosotros no somos como nos pintan, de que somos salvajes, de que actuamos de una forma de que no esté acorde a los derechos humanos. Nosotros hemos administrado justicia, por ejemplo, en mi comunidad 2 o 3 veces, y hemos rehabilitado al que comete errores. ¿Pero cómo le rehabilitan? ¿A punta de latigazo? Para nada. ¿Agua helada? Para nada. Nosotros lo que la comunidad se reúne, en primer momento es el consejo de los mayores, se les da un consejo claramente definido, pero si es reincidente, tal vez ahí va el castigo, o tal vez un ajuetazo, una hostigada, pero hasta ahí hemos llegado, y ya se ha rehabilitado y le ha integrado a la comunidad al que ha cometido errores. Que entonces después de una nosotros, hostigada, mejor no volverlo a hacer. Justamente en Guayaquil eso está queremos Carlos Luis, decirle al país, que le tiene una pregunta también sobre este mismo tema. Carlos, muy buenos días. Buen día, Ámbar, un abrazo para ti. Gracias por estar en los estudios de TC Televisión en Quito, don Pedro de la Cruz. Don Pedro, doña Lourdes Tibán dijo que nadie ha muerto de ortigazos, y peor, de agua fría. Es verdad. Pero quiero su criterio en torno al ministro fiscal, que ya está interviniendo en estos casos, y dice que se tiene que acabar los temas de primitivismo, como se están actuando a veces con estos ajusticiamientos indígenas. Su opinión, don Pedro, por favor. Bueno, tal vez las opiniones de las autoridades han sido de que nosotros nos excedemos, pero también hay que ver que en la justicia ordinaria las cárceles no son cárceles, son centros de formación de delincuencia, y eso no tenemos que cambiar la administración de justicia de fondo en el país. Entonces no es que a nosotros nos puede acusar de primitivismo, mientras también en las cárceles hay esa no es un centro de rehabilitación. Entonces en ese sentido en algunos casos ha excedido en las comunidades, no solo en las comunidades indígenas, incluso en las ciudades, en barrios suburbanos. Usted sabe que a través de los medios de comunicación, entonces nosotros actuamos de acuerdo a las normas jurídicas nacionales e internacionales, y creo que en ese marco tenemos que ver y normar la administración de justicia indígena. Pero ¿cómo lo toman ustedes, que tienen su propia justicia, el hecho de que el propio ministro fiscal Washington Pesantes dice he de ir personalmente para que se terminen todos estos ajusticiamientos, y ha sancionado a 11 fiscales? Bueno, de
hecho, la Constitución reconoce la administración de justicia en el marco del respeto a los derechos humanos. Entonces, en ese marco tenemos que ir haciendo una norma legal que regularice estos excesos que lamentablemente ha pasado, y nosotros aunque nos han dicho que somos salvajes, nosotros creemos que, por ejemplo, en una comunidad, en una asamblea, si ha cometido error, llamar para incluso en el marco de la mediación, el respeto y el consejo desde los mayores. Yo creo que es importante esas costumbres que hemos tenido a través de la historia. Lamentablemente en los medios de comunicación solo se ha sacado los excesos y no se ha sacado esta rehabilitación que han tenido los comuneros en las diferentes comunidades del país. Don Pedro, muchísimas gracias. Ámbar, continúes. Gracias, Carlos. Evidentemente, por la respuesta que usted ha dado, se nota que hay un nivel de divergencia, al menos en este tema, entre usted y las autoridades de gobierno a la que usted se pertenece, en el tema justicia indígena, al menos. Bueno, nosotros tenemos que coincidir en muchas cosas, de repente, porque nosotros como indígenas todavía no hay esa interculturalidad, esa interrelación en el país. Tal vez por eso todavía no nos entendemos, pero hay que ir al fondo, no solamente en el tema justicia, en todas las instancias debe existir ese eje transversal en el Estado ecuatoriano para que esa interculturalidad realmente se construya, nos entendamos entre las autoridades regulares y también las autoridades indígenas, pero también desde los indígenas que participemos en todas las instancias del Estado, porque si no, realmente no vamos a construir esa verdadera interculturalidad. El Estado ecuatoriano es Estado unitario, intercultural y plurinacional. Ese enunciados son importantísimos para la construcción de esa unidad de la diversidad del país. Se nota evidentemente una división en el movimiento indígena. Por un lado está usted, está el grupo La Fenocín, a la que usted se pertenece. Por el otro lado está la CONAIE, Pachacutic. Hay otros grupos también que están divididos. O sea, el movimiento indígena se dispersó. Bueno, como todo ciudadano tenemos diversas procesos. Por ejemplo, la Fenocín tiene más un proceso agrario, la CONAIE tiene un proceso étnico, y en ese sentido nosotros siempre hemos luchado por un proceso de cambio, por un proceso de izquierda, y en ese marco estamos apoyando este proceso de la revolución ciudadana, y creo que otras organizaciones no comparten este proceso, estuvieron apoyando anteriores gobiernos. No sé si eso es bueno, al menos nosotros, si son gobiernos de derecha, ni a la esquina. Nosotros creemos que un proceso de cambio de izquierda y del socialismo. ¿Y cuáles son esos cambios? ¿Por qué están con este gobierno y cuáles son los cambios que quieren llevar a la Asamblea? Por ejemplo, en la ley minera ahí también había contradicciones. Bueno, de hecho, si en la ley minera los que se oponían planteaban el archivo de la anterior ley, entonces en ese sentido significaba, digamos, archivo del proyecto de ley que está en vigencia, por lo tanto significa que quede la anterior ley, y eso nosotros no compartíamos, y hicimos una ley que esté acorde con la nueva Constitución y con el mandato que aprobamos en la Asamblea Constituyente, y creo que la ley salió de lo mejor posible. Incluso las leyes, usted sabe, y el pueblo ecuatoriano conoce, que no es escrito en piedra. Entonces, si hay algún aspecto que podemos ir reformando, se puede ir trabajando, pero creo que es una de las mejores leyes de América Latina y el mundo, así como la Constitución política del Estado. Viendo su plan de trabajo, aquí habla el reordenamiento agrario y por tanto la eliminación de minifundios y quitar las tierras que no estén productivas. Eso también preocupa a don Pedro, o sea, quitarle las tierras ¿a quién? Bueno, queremos decir al país, nosotros no planteamos quitar, o sea, quitar significa confiscar, y en la Constitución claramente prohíbe la confiscación. Lo que dice la Constitución, se puede expropiar las propiedades que no cumplan, las tierras que no cumplan la función social y ambiental, y en ese marco está planteando en la Constitución un Fondo Nacional de Tierras para
el valor que cuesta esa tierra, darle al propietario, y esa tierra pase a cumplir la función social. Entonces nosotros no hablamos en ningún momento de quitar. Está claramente la Constitución defiende la propiedad privada, pero en casos excepcionales el Estado puede expropiar. Entonces, en ese marco nosotros planteamos una revolución agraria, un cambio en el sistema agrario para que sea digno como vivir en la ciudad, también vivir en las comunidades rurales, para que no haya esa migración y que esté en riesgo la producción de alimentos en nuestro país. Nosotros hablamos por todo el pueblo ecuatoriano para garantizar el recurso agua, para garantizar la alimentación para el pueblo ecuatoriano desde el sector rural. Entonces, ese es nuestro planteamiento que está en la Constitución. Ahora hay que normar mediante leyes secundarias como la ley de tierra, la ley de aguas, ley de biodiversidad y semillas y otras leyes que tengan que cumplir con este cambio del sistema agrario en el país. Muchas gracias.